Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, bienvenidos a este nuevo programa de Ginecología Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a ginecólogos. Es un programa patrocinado por Adamed Laboratorios, una empresa farmacéutica con un perfil totalmente enfocado a la innovación y al desarrollo de nuevos proyectos científicos en el sector farmacéutico y con una clara vocación de servicio hacia los profesionales sanitarios. Adamed tiene una línea de productos vinculados al mundo de la ginecología y por eso quiere, a través de este podcast, ayudar a la difusión y el conocimiento de la salud de la mujer para mejorar su calidad de vida. Todos los programas que realizamos, este es el podcast número 4 de Ginecología Today, se pueden escuchar en la web Adamed Tools, la nueva plataforma web de referencia para ginecólogos de Adamed Laboratorios, en la que se encuentran todas las herramientas online necesarias para la actividad profesional diaria. www.adamedtools.com. Miren, el tema central y único tema importante de hoy va a ser el sangrado menstrual abundante, y para ello vamos a contar con la participación del doctor Josep Perelló Capó, que es médico adjunto de ginecología y obstetricia del Hospital de Sant Pau de Barcelona, es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y vicepresidente de la Sociedad Catalana de Contracepción. Profesor Perelló, muy buenas, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme a esta charla. A usted por aceptarla. Igualmente le digo a la doctora Meritxell Gracia Quero, que es especialista senior del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Gracia, Meritxell, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, y encantada de estar aquí, encantada de que me hayan invitado a Adamed y de compartir esta charla con el compañero y amigo, el doctor Perelló. Es bueno ser compañeros y además amigos, y porque así yo voy a lanzar preguntas y las pueden recoger y las pueden compartir. Vamos a hablar de entrada de los síntomas asociados a la menstruación. La menstruación, todo el mundo sabe, no hay personas, no hay menstruaciones, hay mujeres con menstruación, no hay enfermedades, hay enfermos, y la menstruación suele ser distinta de una mujer a otra, y una misma mujer puede tener, evidentemente, periodos distintos también durante su vida. Por su experiencia profesional, doctores, ¿cuáles son los síntomas premenstruales y menstruales más frecuentes en las mujeres? Doctor Perelló. Bueno, la menstruación se asocia a un sinfín de síntomas. Es cierto que la mayoría de estos síntomas a día de hoy pues suelen no explicarse porque hay una cierta reticencia, ciertos tabús, ¿no?, relacionados con estos síntomas. Sí. Irían sobre todo los más importantes, ¿no? Serían el sangrado menstrual abundante, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y luego también el dolor menstrual, ¿no? Estos serían los dos grandes síntomas más importantes, ¿no?, relacionados con el sangrado menstrual. Hay otros, ¿no?, como alteración del estado de ánimo, ¿no?, los síntomas premenstruales como tensión mamaria, cefalea, ¿no?, dolor de cabeza. Entonces, bueno, es un montón de síntomas, ¿no?, que pueden acontecer justo antes o durante la menstruación. Y que evidentemente, doctora Gracia, pueden ser absolutamente distintos de una mujer a otra. Uh-huh. Exactamente, hay pacientes que realmente nunca te consultarán nada y lo normalizan absolutamente todo lo que les pasa previo a los días de la menstruación y durante, y sin embargo hay pacientes que tienen, como decía el doctor Perelló, un sinfín de síntomas, sí, que tampoco entrarían dentro de los que los médicos tenemos en nuestro historial de sintomatología asociada a la menstruación. Uh-huh. Y de un sinfín de etiologías y muy dispares, ¿no? Cada mujer en ese sentido lo vive a su manera, lo vive de manera contextualizada en base a su cultura, la edad, sí, en base a su entorno, a su trabajo, a las experiencias vividas, a lo que le han explicado su madre, su abuela, ¿no? Y a veces pues, se normalizan cosas y se dan por hecho de que tienen que ser así, y cuando a veces te las consultan como algo normal y les tienes que cambiar el enfoque, ¿no? Ahora que habla de la madre, de la abuela, también hay que acudir a la genética para buscar a lo mejor la solución. ¿Puede ser parte genética este síndrome menstrual abundante, doctora? Hay una parte, como en todo, en medicina y, sí, también en ginecología, hay una parte siempre que nosotros explicamos con una cierta
intentamos rebajar el nivel a las pacientes y les decimos que evidentemente pues hay cierta predisposición familiar, porque evidentemente hablar de una genética es complicado, ¿no? Cuando no tenemos claro qué genes intervienen en muchas de las patologías que provocan el sangrado menstrual abundante, pero sí que nos remitimos, ¿no? a que nos expliquen pues, si tienen constancia de que sus madres o sus abuelas tenían menstruaciones abundantes o alguna patología que pudiera justificar esas menstruaciones abundantes, sí. Imagino que uno de los primeros temas que le plantean al ginecólogo, a la ginecóloga, doctor Perello, es si hay algo detrás de todo eso, hay alguna patología que a lo mejor pueda ser importante, que es la que esté provocando ese sangrado, ¿no? Sí, obviamente. Cualquier mujer, ¿no?, a la cual nosotros consideremos que puede tener sangrado menstrual abundante, pues debemos de realizar una serie de pruebas diagnósticas, ¿no?, para intentar esclarecer cuál es la causa. Hay dos grandes causas, si pudiéramos dividirlas. Unas serían orgánicas, estarían relacionadas, ¿no?, con lo que sería el PAN, del PANCOIN, ¿no? Serían miomas uterinos, adenomiosis, serían causas malignas y pólipos endometriales. Estas serían las causas orgánicas. Y luego están las causas no orgánicas, que serían pues, las causas hormonales, ¿no? Las causas a nivel más de disrupción endometrial, habría las causas farmacológicas, serían esas causas pues, que no hay una patología orgánica detrás. Yo creo que también es muy importante, ¿no?, delante del diagnóstico, no lo hemos dicho, pero claro, el diagnóstico de sangrado menstrual abundante es un diagnóstico totalmente subjetivo. Es decir, no hay una prueba diagnóstica a día de hoy que nos señale que una mujer tiene sangrado menstrual abundante o no lo tiene. Y se sabe que la queja verbal, el hecho de que la mujer nos comente tengo un sangrado menstrual abundante, sí, eso no es válido a día de hoy para hacer un diagnóstico. Es cierto que aquella mujer que nos venga refiriendo un sangrado menstrual abundante la tendremos que tener en consideración, pero eso por sí solo no es diagnóstico, porque hay estudios, ¿no?, que demuestran que esto tiene un alto valor predictivo negativo, pero un bajo valor predictivo positivo. El valor predictivo negativo es de en torno al 80-90% y el valor predictivo positivo en torno al 50-60%. ¿Qué significa esto? Que si una mujer nos dice que no tiene sangrado menstrual abundante, será en este 80-90% de ocasiones que esté en lo cierto. Pero si nos dice, no, yo tengo un sangrado menstrual abundante, la posibilidad de que tenga un sangrado menstrual abundante real es mitad y mitad, ¿no?, en torno al 50%. Y esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Eso a lo mejor lo podemos descubrir, doctora Gracia, cuando imagino que la mujer también puede consultar, doctor, es que lleva unos meses sangrando más de lo habitual. ¿Ese puede ser un baremo para que subjetivamente una mujer pueda plantearse el tener un sangrado menstrual abundante o más abundante para ella de lo habitual? Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Josep, pero sí que es verdad que hay preguntas muy básicas, ¿no?, en la consulta de ginecología que les podemos hacer y que más o menos nos pueden orientar, ¿no?, a la normalidad o a estar fuera de esa normalidad. Y en cuanto a los parámetros de normalidad, aunque sean muy académicos y están escritos en los libros y tenemos evidencia, todo lo que se sale de ahí en cuanto a la duración, la regularidad, la cantidad y la frecuencia, pues ahí sí que entraríamos dentro de lo abundante. Y sí que hay 4 o 5 preguntas que les podemos hacer que más o menos nos orientan. Y sabemos nosotros como médicos discriminar entre lo que creemos que es normal, aunque a la paciente le parezca mucho, porque es verdad que hay una parte muy subjetiva en todo esto. Hay pacientes que verbalizan, tengo reglas súper abundantes, y cuando escarbas un poco con 2 o 3 preguntas, ¿no?, cada cuánto, por ejemplo, te cambias la compresa o si te llegas a manchar o expulsas coágulos, preguntas muy básicas que todas las pacientes entienden, pues la respuesta es que no. Entonces, bueno, dices, pues no es tan abundante, ¿no? Tú ya como médico sabes discriminar y sabes, ¿no?, cómo enfocar ese caso. Pero yo creo que sí que hablando con la paciente, a pesar de la mayoría de pacientes se conocen, y cuando nos explican de que tienen reglas abundantes, con 2 o 3 preguntas más o menos las podemos confirmarlo. Luego ya, evidentemente, entraríamos en todo el proceso diagnóstico, pero sí que más o menos podemos estar de acuerdo con ella. Claro. Pero fíjate, ¿no, Meritxell, que
que claro, hasta hace pocos años, ¿no? Nosotros nos regíamos por la clásica definición de sangre menstrual abundante, que era aquella pérdida hemática superior a 80 mililitros. Ya. Todo lo que superaba estos 80 mililitros era considerado sangrado menstrual abundante. Esta definición que era de los años 60 del siglo pasado. Entonces, claro, es cierto que recientemente, hace unos años, la FIGO propuso, ¿no? esa nueva definición, que era aquel sangrado que es considerado como excesivo, por tanto por la mujer como por el profesional sanitario, y que interfiere en la calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el hecho de que sea una definición también muy un poco subjetiva, ¿no? Pues hace bueno, que no tengamos herramientas del todo validadas, ¿no? A día de hoy. Tú bien has dicho que hay unas cuantas preguntas que nos pueden orientar. Nosotros en nuestro hospital, en Sant Pau, tenemos un grupo de trabajo de sangrado menstrual abundante, y nosotros, bueno, es cierto que intentamos elaborar un cuestionario de detección de sangrado menstrual abundante. De hecho, se publicó el año pasado, que es el cuestionario Samantha, que es un total de 5 ítems, de 5 preguntas, que es lo que tú venías a decir, ¿no? Vamos a preguntar sobre con qué frecuencia se cambia las compresas, cuánto le dura la menstruación, cómo interfiere en su calidad de vida. Es un total de estos 5 ítems que, bueno, a través de estos ítems se establece una puntuación y, bueno, orienta a un sangrado menstrual abundante, ¿no? Yo creo que es cierto que necesitamos desarrollar todavía más herramientas que sean útiles en nuestra práctica clínica diaria, pero bueno, nosotros en nuestro centro sí que bueno, pusimos esta pequeña semilla, ¿no? A ver si bueno, otros autores pues continúan, ¿no? Esta línea de trabajo. Y luego también está el impacto, ¿no? El impacto de estos síntomas menstruales en la calidad de vida de las mujeres. Me cuentan que puede haber chicas con absentismo escolar o ya más mayores, absentismo laboral. Es decir, hay una disminución, doctora Gracia, de la calidad de vida de esta mujer. Sí, sí, es que bueno, al hilo de todo esto, ¿no? Es la consulta más frecuente para un ginecólogo, tratar Sí. todos estos problemas de sangrado, ya no solo el menstrual, sino postmenstrual, premenstrual, sangrado intercíclico, o sea, todos son problemas en el fondo de sangrado, y que esto sí que hay 1000 estudios, ¿no? De coste, de problemas sanitarios, higiénico-sanitarios, pero en el fondo las pacientes también se gastan más dinero. Ahora hay el tema de la copa menstrual, pero esto es algo reciente, pero el tema de uso de tampones, uso de compresas, consumo de recursos, visitas al ginecólogo, absentismo laboral, escolar, esto está estudiado y es así, es decir, nos encontramos. Por suerte, cada vez tenemos más estrategias de tratamiento, la gente está más abierta a hacer tratamientos, hablan más, consultan más. Entonces, es verdad que poquito a poco esta calidad de vida cada vez la vamos normalizando, y por lo tanto no llegan pacientes tan deterioradas. Ya no hablamos de un síndrome anémico grave, hablamos de pacientes pues que cada vez que tienen la menstruación necesitan una serie de recursos económicos y de logística, ¿no? para poder llevar una vida normal. Pero sí, es verdad que la calidad de vida, como decía Josep, es lo que se mira, y en muchos estudios es lo que al fin y al cabo se mira, ¿no? La percepción que tiene la paciente sobre el impacto del sangrado en su calidad de vida, ¿no? Es muy importante. Y fíjate, Ricardo, ¿no? Sí. que tú has hablado de absentismo laboral, ¿no? Absentismo escolar, laboral, pero hay un concepto un poquito más actual que incluso yo creo que es más importante, que es el presentismo. Es decir, ese hecho con el cual, bueno, tú tienes esos síntomas, tienes una cierta invalidez durante la menstruación, pero vas al trabajo por miedo al qué dirán, ¿no? Por miedo a ser despedido, etcétera. El presentismo es casi más importante, diría yo, que el absentismo. Estar sin estar y estar pasándolo muy mal, sin duda alguna, porque todos los problemas que puede tener a nivel de falta de energía, imagino también, fatiga, debe de haber en estas dificultad de concentración, ¿no? Una falta de interés por las actividades habituales. Luego está la menorragia, doctores, que es un sangrado menstrual, como bien saben, que dura más de 7 días. Este sangrado largo en el tiempo también lo podemos encauzar dentro del síndrome del sangrado menstrual abundante. Yo permíteme ¿Sí? que te haga una pequeña corrección. Menorragia me duele a los oídos. En el 2011 la FIGO eliminó todas esas terminologías que se referían a un mismo
hecho, ¿no? Que sangrado, sangrado disfuncional, menorragia, hipermenorrea, metrorragia, todo esto ya Eliminado. es eliminado, forma parte Genial. del pasado. Tenemos que unificar la terminología porque es la única forma Muy de bien. avanzar en la ciencia. ¿Vale? Perdone No, no, este no, 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 pequeño... me parece fantástico. Para eso estamos aquí en un tiempo de divulgación. Está clarísimo. Pero vamos al tema. Un sangrado abundante en el tiempo de una semana, de 7 días, ¿también sería un sangrado menstrual abundante? ¿Puede serlo? Bueno, si somos estrictos, como decía Josep, a partir de 8 días se consideraría 8 anormal, días. ¿eh? Por lo Muy bien. tanto, entraría dentro del paquete de sangrado menstrual abundante. Está claro, sí, sí. Ujú. Yo lo consideré un sangrado prolongado, porque una mujer puede Prolongado. tener un sangrado prolongado de 14 días, ¿no? Por ejemplo, una usuaria de un DIU hormonal, por ejemplo, puede tener un sangrado, un spotting, ¿no? Un sangrado de 14 días y esto no es un sangrado abundante, ¿no? Yo lo consideré un sangrado prolongado. Ujú. Podemos buscar también como efectos provocadores. Un DIU, por ejemplo, puede provocarlo, doctor Perelló. ¿Algún problema relacionado con el útero puede provocarlo? ¿Cuáles son las posibles causas que se enmarcan en este problema? Bueno, antes ya yo creo que las he enumerado, ¿no? Las causas estructurales y no estructurales, lo que sería el palm coin o en español palma índice, ¿no? Que serían los pólipos endometriales, adenomiosis, miomas, causas malignas. Y luego en la parte no estructural, ¿no? Lo que sería el índice, serían causas específicas, disovulación, iatrogenia, coagulopatía y causas endometriales, ¿no? Ujú. ¿Puede haber problemas relacionados con las hormonas, doctora Gracia? Sí, sí, serían de este grupo de no orgánicas. Ujú. Sí, cualquier alteración que nos altere el eje, ¿no? Ovulatorio y las diferentes fases del ciclo menstrual, pues pueden provocar problemas de sangrado, está claro. Y lo que decías del DIU entraría dentro de justo de lo que hablaba el doctor Perelló, las iatrogenias, ¿no? Nosotros ponemos a veces, en este caso hablaríamos, por ejemplo, de un DIU hormonal, colocamos el DIU hormonal para arreglar el sangrado, pero es verdad que hay un periodo de adaptación. Son hemorragias intercurrentes en el contexto de toma de tratamientos hormonales y el DIU es uno de los que más lo provocan. Las pacientes sangran más a veces durante o de manera más prolongada en el tiempo y también puede ser un motivo a tener en cuenta. Y hay que explicarlo bien a las pacientes, que les intentas dar un método para arreglar un problema y de forma transitoria puede que este problema se mantenga unos meses. Ujú. Entiendo, vuelvo a lo que decíamos un poco al principio, las señoras que acuden con esta problemática, acuden asustadas, acuden con unos problemas, acuden con unas dudas, con unos interrogantes y se preguntarán qué consecuencias puede tener que yo siga teniendo un sangrado menstrual abundante continuamente para mi calidad de vida. ¿Puede esto crear complicaciones a futuro si no lo trato correctamente? ¿Cuándo debo de acudir al ginecólogo? ¿Se plantean estas preguntas, doctor Perello, en consulta? Bueno, si vamos un paso un poquito atrás a la pregunta que haces, yo creo que tenemos que tener en consideración que no todas las mujeres que tengan un sangrado menstrual abundante van a consultar. Mm. Es una realidad, hay una encuesta de Fraser, creo que en el 2015, donde es una encuesta europea y datos españoles señalan que hasta el 65% de las mujeres consultarán mujeres que tengan un sangrado menstrual abundante, Sí. consultarán por ser tratadas o ser atendidas por ese problema. Ujú. Y también se señala que solo el 43% de las que consulten serán tratadas, con lo cual es un problema de infraconsulta, Ujú. ¿no? Las mujeres no consultarán, y infratratamiento, ¿no? Hay una cierta normalización, diría yo, no solo por parte de la usuaria, ¿no? De la mujer, sino a veces también por parte del profesional sanitario. Yo creo que ese es uno de los dos obstáculos, ¿no? Estos dos obstáculos los debemos superar para intentar mejorar la atención de estas mujeres, ¿no? ¿El diagnóstico es simple, doctora Gracia, o a veces es complejo? Bueno, yo creo que tenemos que decir que es simple, ¿no? Para un ginecólogo, si ahora, después de los datos que daba Josep, si nos ponemos en el lado del ginecólogo, Sí. que un tercio de nuestras visitas
van sobre sangrado de cualquier índole, con lo cual creo que es lo primero de las cosas más básicas que se explican y que se enseñan a los médicos jóvenes, a los especialistas más de pequeños R1, R2. Y es verdad que el diagnóstico, aparte de la exploración física, la anamnesis, ¿no? A preguntar, hablar con la paciente, lo que decíamos al principio, la mayoría de causas, ¿no? Son fáciles de detectar porque un gran volumen de ellas, ¿no? Al menos el sesgo que tenemos nosotros, ¿no? Las que nos llegan al hospital, quizá en un área básica el enfoque sería distinto, pero a nivel hospitalario, que son pacientes que normalmente ya tienen seguro algo, con una ecografía ginecológica, aparte de la anamnesis, la exploración y quizá una analítica de sangre, podríamos diagnosticar la etiología de, yo diría, que la práctica totalidad de los orígenes de sangrado. Y la ecografía no es pedir una ecografía a un radiólogo. Para los ginecólogos, como todos sabéis, pues la eco la sabemos hacer, es nuestra herramienta, la sabemos interpretar, realizar, con lo cual es algo que yo creo a día de hoy deberíamos decir que aunque tenemos muchas hipótesis diagnósticas, el diagnóstico es fácil, es relativamente fácil. Es fácil porque... Sí, adelante, yo doctor, querría anotar solo, ¿no? Un pequeño apunte, y es que es fácil, pero porque nosotros lo vemos desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Es cierto que ahí tenemos más recursos, pero a veces en la atención primaria puede resultar bastante difícil, ¿no? El tema, sobre todo, de las no estructurales, cuando hablamos de las coagulopatías, porque pasan totalmente desapercibidas como posible causa. Y es muy frecuente que ya te lo encuentres en el hospital y ahí tú le hagas un estudio de coagulación con el factor de von Willebrand, ¿no? Que siempre tiene que hacerse, el factor de aristocretina, etcétera, y encontrar, pues, la enfermedad de von Willebrand, que es bastante prevalente, ¿no? Sobre todo, ¿no? en mujeres que han tenido reglas abundantes durante toda su vida, desde la menarquia, o que han tenido algún tipo de sangrado relacionado con alguna cirugía, extracción dental, etcétera. Yo creo que es muy importante, y así lo establecen también las guías, ¿no? Cualquier mujer donde haya un sangrado menstrual abundante y además este sangrado menstrual abundante se asocie a sangrado menstrual abundante es la menarquia o sangrado en el posparto, ¿no? Relacionado con pues una causa sin aparente, bueno, que no sea una causa aparente, que haya también un sangrado relacionado con una cirugía, con una extracción dental. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para descartar coagulopatías, y es muy importante porque es la gran olvidada dentro de las causas y siendo bastante frecuente. ¿Con buena solución, con buen pronóstico, una vez detectada, doctor? Con muy buen pronóstico. Claro que sí. Bueno, yo tengo suerte, ¿eh? Yo no me encuentro con tantos problemas de diagnóstico. ¿No? Yo creo que realmente coagulopatías en el hospital ya vienen orientadas. O sea, es raro que las pille el ginecólogo, ¿eh? Al menos en nuestra zona. Normalmente cuando la paciente ya nos viene la mayoría de las veces a nivel hospitalario, la causa suele ser orgánica y por lo tanto tendremos que ponerle un remedio, un tratamiento médico, quirúrgico, pero es raro que lleguen al hospital para que hagamos un diagnóstico de una coagulopatía. A veces es más bien el hematólogo, porque la paciente ha consultado por otro motivo, que nos la envía a nosotros, ¿no? Pero ¿tú crees porque nosotros no pensamos en la coagulopatía o porque realmente vienen diagnosticadas? Porque desde atención primaria no se puede hacer el estudio de factor de la ristocetina, es algo más a nivel en nuestro caso, hospitalario. Creo que es más o menos la misma, ¿no? No nos llegan sangrados a estudio. La paciente normalmente ya viene más o menos encauzada y viene al hospital porque ya tiene más o menos una hipótesis diagnóstica para realizar un tratamiento. Es verdad que hay casos excepcionales, casos complejos y que entonces evidentemente los diagnosticarás tú, pero no es siempre tan genérico. Nosotros no dejamos que llegue al hospital el diagnóstico de inicio de un sangrado uterino, ¿no? Es extraño. Normalmente la paciente viene bastante orientada. Una lanza a favor de las áreas básicas, que sí que es verdad, pero quizá no hace falta llegar a este estudio tan complejo como comentabas, ¿no? Una sospecha con anamnesis. No es que lo diga yo, lo dice la Sociedad Americana de Ginecología Obstetricia y la de Hemostasia, ¿no? Es decir, que está infradiagnosticada las causas de coagulopatía, ¿no? Y nosotros, bueno, sí que en nuestros centros sí que vemos bastantes coagulopatías, sobre todo en adolescentes, ¿no? Esas adolescentes que tienen una anemia muy importante asociada a un sangrado menstrual abundante, atención, pensar en una coagulopatía. No el von Willebrand, porque es muy prevalente, es cierto, sobre todo
en mujeres que tienen sangrado menstrual abundante, que llega hasta el 10% la prevalencia, pero en otras coagulopatías más raras, ¿no? que son de diagnóstico estrictamente hospitalario. Y si tú no piensas en esa opción, nunca la vas a derivar al hematólogo, ¿no? Yo creo que es muy importante concienciar a los profesionales de que una de las principales causas dentro de las no orgánicas es las coagulopatías y pensar siempre en ellas. Y digo el von Willebrand como una opción siempre a tener en cuenta, porque si le pides los factores de coagulación básicos, es de las pocas coagulopatías donde te van a salir todos normales, ¿no? Porque no es un problema de tiempo de tromboplasmina, etcétera. ¿Han visto ustedes alguna franja de edad donde prevalezca más este sangrado menstrual abundante que en otras, doctores? ¿Sí? Sí, normalmente es en la perimenopausia, ¿eh? Es el momento en el que las pacientes más consultan. Es verdad que durante la menarquia, es decir, las primeras menstruaciones, hasta que la paciente ya es un poco más mayor, pueden haber trastornos, pero como decía Josep, a veces no nos llegan estos trastornos, no se consultan. Es un área de territorio mixto entre el cabecera, el pediatra, el ginecólogo, y por lo tanto a veces se nos pierden en el camino las pacientes, pero sí que es cierto que en la perimenopausia, después de cuando ya la paciente cesa su vida reproductiva, ¿no? A partir de los 45, es mucho más frecuente la queja, la consulta y el diagnóstico de problemas con sangrado. Y sobre todo saber ya si va entrando en la menopausia, si ya se puede decir que está ya dentro del periodo premenopáusico, ¿no? Bueno, y evidentemente si ocurre en la menopausia no sería el tema, pero es el que más nos asustaría, sería el problema más grave, ¿no? de los sangrados en este caso. Las adolescentes pueden ser... De hecho, y también un poquito en colación a lo que acaba de decir la doctora Gracia, claro, incluso un sangrado menstrual abundante, a veces tenemos que descartar causa maligna, ¿no? Es cierto que no hemos comentado el tema de realizar una biopsia endometrial, pero debería realizarse en cualquier mujer con sangrado menstrual abundante, siguiendo, ¿no? Esos criterios, ¿no? De sangrado menstrual abundante más de 45 años, antecedente de disovulación como un antecedente de un síndrome de ovario poliquístico, mujer hipertensa, diabética, etcétera. Entonces, aquellos factores de riesgo de cáncer de endometrio se debería realizar una biopsia endométrica. ¿Puede aparecer este síndrome, este sangrado menstrual abundante después de un parto, por ejemplo, doctor? Sí, nosotros en nuestro hospital realizamos un estudio sobre las demandas de hierro endovenoso a lo largo de la vida de la mujer, comparándolos también con las demandas de hierro endovenoso en los hombres, y vimos que, como dato curioso, que en edad reproductiva el punto en el cual había más demanda de tratamiento de hierro endovenoso, con lo cual es algo indirecto de una anemia importante, era esa mujer, 34 años, que es en Cataluña la edad media en que una mujer da luz, y era sobre todo por una causa de hemorragia posparto. ¿Cómo va subiendo la edad? Ya 34 la edad media. Bueno. Yo estaba pensando en las adolescentes, doctora Gracia, estaba pensando en las adolescentes que lo deben de pasar muy mal en el colegio, posiblemente no lo comentan, se quedan en casa, hay pudor, hay cierta vergüenza, a lo mejor no van ni al pediatra, no van ni al cabecera, ahí puede haber problemática ulterior el no acudir en esas edades simplemente por eso, por vergüenza, por pudor. Bueno, yo creo que a largo plazo, si solo hablamos de sangrado, no, porque tarde o temprano es algo que es visible e interfiere, porque tu madre o a la hora de hacer deporte, siempre hay algún momento en el que es extraño que un adolescente tenga problemas a medio largo plazo, salvo un síndrome anémico. Muchas chicas o madres consultan pues a ver si les podemos dar hierro a sus hijas, pero en realidad yo creo que no, a nivel futuro no hay que dar el mensaje que puedan tener un problema si solo hablamos de sangrado. Otra cosa ya es cuando este sangrado se asocia a dolor, que ya entraríamos en otros temas y en otras entidades que quizás son más problemáticas si no se diagnostican a corto plazo, pero el sangrado
si no se normaliza, la paciente acaba consultando. Y en esas franjas de edad es cierto que de una manera u otra se acaban pescando. Otra cosa es que el circuito, ¿no? Lo que hablábamos antes, Sí, sí. sea el más adecuado o de la mejor manera o con el mejor consejo, ¿no? No sé. Sea más largo o más corto, está claro. Exacto. Si pertenece más al pediatra o al cabecera o al ginecólogo, también es verdad que son niñas y a veces las madres son reticentes a entrar en el circuito de enviarlas al ginecólogo porque no son fácilmente explorables, no les puedes hacer según qué tipo de pruebas, pero yo creo que no tendríamos que decir que un adolescente tuviera problemas futuros porque hubiera tenido reglas abundantes, si solo es un tema de sangrado. Hay que hablar de las relaciones sexuales, imagino, ¿no? ¿Interfieren en las relaciones sexuales estos sangrados abundantes, doctor Perelló? Bueno, depende de cada mujer, ¿no? Habrá mujeres que durante la menstruación les dé pudor mantener relaciones sexuales y con lo cual a estas mujeres sí que les afectará su calidad de vida sexual. Sí. En otras, en cambio, que ya por cuestiones culturales o por convicciones propias, pues intenten evitar, ¿no? O que mantengan, ¿no? Las relaciones en estas, pues al igual no les preocupe tanto. Es decir, más que el sangrado abundante, lo que más interfiere a día de hoy en las relaciones es el sangrado prolongado, ¿no? Aquella mujer que durante largos periodos va teniendo sangrados o sangrado frecuente, ¿no? El llamado spotting, pues yo creo que este es el que más termina incomodando a las mujeres. Más que sangrar mucho durante 3-4 días. Fíjese, llevamos media hora hablando prácticamente y no hemos mencionado la palabra COVID. No hemos hablado todavía de COVID y creo que hay que hablar del COVID con esto. El doctor Perelló está haciendo unos trabajos y unos proyectos europeos muy, muy interesantes sobre el impacto que tiene la vacuna de la COVID en el patrón de sangrado menstrual, ¿no, doctor? Sí, bueno, estamos intentando realizar un estudio, ¿no? En el cual utilizamos una app que se utiliza en el mundo de la fertilidad para ver lo que sería la ventana de concepción, ¿no? Y en esta app pues, se recogen muchas características del ciclo menstrual. Y bueno, estamos intentando, primero hemos analizado si ha habido cambios durante el periodo de confinamiento en lo que sería el patrón de sangrado menstrual. Y nuestra conclusión fue que no hubo cambios. Y ahora lo que estamos intentando averiguar, lanzando un pop-up en lo que sería la app, donde la mujer tendría que señalar qué día ha recibido cada vacuna, e intentamos averiguar si realmente pues hay alguna asociación, ¿no? Entre lo que sería alteración del ciclo y vacunación. Todavía no tenemos datos, así que no os lo puedo dar, me sabe mal. Y bueno, también estamos realizando una encuesta a nivel español, una encuesta muy modesta, que es la Mens Vacuna, que es una encuesta que pretende pues, establecer, ¿no?, qué patrones de sangrado se asocian a la vacunación, ¿no? Qué alteraciones de patrones de sangrado son más prevalentes entre la gente que se vacuna. ¿Habla usted de estrés de vacunarse? A ver, yo no... Es cierto que, y yo creo que la doctora Gracia compartirá esta misma opinión conmigo, ¿no? Son muchas las mujeres que vienen a la consulta refiriendo que han tenido una alteración del patrón de sangrado relacionada con la vacunación. Pero a día de hoy no existe evidencia científica, no existe ninguna publicación que relacione la vacunación con una alteración de patrón de sangrado. Es cierto que se hipotetiza de si hay de que si el eje hipotálamo hipofisario gonadal junto con el eje hormonal o el sistema hormonal que comparten vías, pues podría alterarse y dar una disrupción de sangrado durante un ciclo. Pero esto es una hipótesis no probada. Y es cierto que es muy frecuente la consulta, pero también es muy frecuente las alteraciones del patrón de sangrado. Entonces, claro, puede ser coincidencia, puede que no lo sea. Es que es muy difícil de establecer una relación de causalidad. Nosotros intentamos hacer un estudio que no pudimos realizar porque se necesitaría seguir a 2 cortes de mujeres, una vacunada y a otra no vacunada, para poder sacar conclusiones. Y estas cortes preferiblemente tendrían que randomizarse. Esto es muy, muy complicado. Por eso a nivel internacional a día de hoy no hay ningún estudio y lo único que se nos ocurrió fue utilizar una app que en cierta forma pues ya tenemos las
es como una big data, ¿no? Tenemos todos los datos, vamos a analizarlos y lo único que necesitamos es saber cuándo se vacunan las mujeres, ¿no? Pero bueno, a ver qué salen los resultados. ¿Se puede hablar, doctora Gracia, ya de normalidad en los servicios de ginecología de los grandes hospitales después de la pandemia que yo creo que todavía estamos pasando, ¿no? Pero que al menos ya ha aflojado? ¿Podemos hablar ya de normalidad? Yo creo que tenemos los dedos, pero al menos lo que está aconteciendo ahora, en este momento, casi que sí. Evidentemente se han acumulado retrasos, sobre todo en el terreno de la ginecología benigna. Sí. Intentamos de diferentes vías, ¿no?, ponernos las pilas y intentar solventarlo. Yo creo que a nivel de visitas nos ha abierto un mundo también el COVID. Hemos cambiado la manera de hacer la medicina y algunas pacientes pues lo han aceptado muy bien y nosotros también. Es decir, se ha instaurado, nosotros en nuestro hospital no existía el papel de la televisita, la telemedicina o la vista telefónica y ahora ha venido para quedarse. Es decir, ya hemos diseñado un perfil de pacientes o un perfil de patologías que no hace falta que se desplacen al hospital para ser tratadas, sino que con unas llamadas podemos arreglarlo igual. Y esto parecía que hace 2 años era impensable en la sanidad y al menos en nuestro hospital. Y realmente he tenido muy buena aceptación para un perfil determinado de pacientes y en el caso, es verdad, de los problemas de sangrado al hilo de esta conversación, sí, pues es verdad que muchas veces tiramos de telemática para de medicación y valorar seguimiento. Y bueno, y con el COVID que hemos instaurado estos circuitos algo más distantes, ¿no?, con la paciente, pero a la vez que quizá te permiten encabir más número de visitas, pues hemos arreglado también muchos problemas de sangrado por teléfono, por email. Nosotros tenemos una enfermera que contesta emails y es de práctica avanzada y se dedica, ¿no?, a canalizar consultas sobre la vacuna. Como decía el doctor Perelló, nosotros también estamos haciendo varios proyectos. El Hospital Clínic tiene, en este sentido, tenemos mucha ENEN, mucha cohorte para hacer todo este tipo de estudios, pero bueno, estamos en temas de comité de ética para poder lanzar encuestas masivas, pero la percepción subjetiva de todos es que la vacuna del COVID ha tenido un impacto sobre el perfil de sangrado y además incluso en las pacientes que están con tratamientos hormonales controladísimas, estables, pues también en estas pacientes, ¿no?, que no estaban con ciclo espontáneo, sino que estaban tratadas con el fármaco que fuera, pues también han tenido un impacto. Pero bueno, a nivel de COVID yo creo que estamos poniéndolos, ¿no?, ya a la altura de las listas de espera anteriores. Bueno, y yo creo que también que hemos ganado más pacientes gracias a la comodidad de esa telemedicina, ¿no? Pacientes que a lo mejor eran un poco reacias a la asistencia hospitalaria, a la visita personal, y en cambio, desde la comodidad de su casa, de su intimidad, pues es más fácil poderse dirigir al especialista. Antes de despedirles, el doctor Josep Perelló va a asistir a la segunda aula de debate, corríjame si me equivoco, sobre la endometriosis, patrocinado por Adamed Laboratorios, o de hecho ya participó el pasado fin de semana, y que contó como ponentes con la participación de doctores como el doctor Carmona, Francisco Carmona, el doctor Iñaki Lete, la doctora Cristina Ross. ¿Qué tal fue esa aula de debate, doctor? Pues la verdad que fue muy interesante. Primero porque reunirnos los especialistas de endometriosis, ¿no?, sí, en un foro donde poder compartir, ¿no?, inquietudes, ¿no?, manejos de pacientes complicadas, ¿no? Esto es, bueno, yo creo que ya de por sí un éxito, ¿no? Y aparte, pues el formato del aula debate, pues realmente fue súper interesante porque se proponían casos clínicos que íbamos debatiendo, compartiendo las ideas entre todos. La verdad que bueno, fue una reunión muy interesante, muy productiva, y bueno, ya me espero la tercera edición, la verdad. ¿Hay quórum en el debate? Hombre, claro, al final sí, somos todos amigos, ¿cómo no va a haber? Bueno, pero se discuten temas, hay a veces que hay que... Sí, hay que temas decir, oye, por ahí... que siempre... es una aula de debate sobre endometriosis, ¿no? Y bueno, hay aspectos bastante controvertidos que, bueno, siempre hay bastante discrepancia entre diferentes profesionales, ¿no? Como el tema de la preservación de la fertilidad, ¿no? Sí. Este fue el tema seguramente más controvertido. Estamos cerrando, estamos terminando. Yo no sé, doctora Meritxell Gracia, para ese ginecólogo joven, ese ginecólogo que está empezando a ejercer,
¿Algún consejo desde su experiencia cuando se enfrente a un sangrado menstrual abundante? Pues que no tenga miedo a tratarlo, porque eso también es otra. Muchas veces, como no tenemos claro cuál es la etiología, Claro. y sobre todo los que están empezando, no tratamos a las pacientes. Y hay fármacos seguros, fármacos que podrían utilizar, que les cambian la vida de manera relativamente rápida a las pacientes, para no volver a esperar al circuito de que esta paciente sea derivada. Yo creo que hoy en día, como decía antes Josep, ¿no? Tenemos unos algoritmos, una serie de guías, una serie de procesos que creo que si los siguen poco a poco, es tan frecuente y se van a acostumbrar tanto a encontrarse con este problema, a hablar con la paciente, a tranquilizarla, pero que no teman a poner un tratamiento rápido, porque es verdad que si no la cosa se eterniza. Entonces la paciente entra en una espiral de hastío, cansada, incomprendida, anémica. Todo fracasa, nadie le ha explicado bien cómo tiene que tomarse determinado fármaco y bueno, miedo a tratar con ciertos fármacos, no vamos a entrar en detalle, pero hay cosas que son relativamente seguras, aunque estuvieras delante de un proceso neoplásico, ¿eh? Y por supuesto siempre preguntar al que sabe más o al que tiene más Claro. experiencia que para ayudarte. Doctora, gracias. Doctor Perelló, Josep Meritxell, ha sido un placer tenerles con nosotros en esta edición de Ginecología Today. Un fuerte abrazo, cuídense mucho hasta cuando ustedes quieran. Pues muchas Vale, gracias. muchas gracias. Hasta pronto, doctores. El placer ha sido nuestro. Estamos en la recta final y en esta recta final no queremos olvidarnos de nuestra agenda. Bueno, pues como comentábamos con el doctor Perelló, ahora hace un par de minutos, el pasado día 5 y 6 de noviembre se celebraba en Madrid la segunda aula de debate sobre endometriosis, organizada por Adamed Laboratorios, con la participación del doctor Francisco Carmona, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Iñaki Lete, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Álava, y la doctora Cristina Roscerro, especialista en obstetricia y ginecología, también del Hospital Clínic de Barcelona. El objetivo fue, como han oído, afrontar de la mejor manera los problemas que los profesionales se encuentran en su práctica diaria en el abordaje de la endometriosis y los nuevos conceptos de actualidad relacionados con esta patología. Repasamos también brevemente, con su permiso, la agenda del próximo mes antes de finalizar estos minutos, este podcast. Estos días se está celebrando en Málaga el 33º Congreso de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, en el que los profesionales podrán continuar con su formación en esta patología del tracto genital inferior femenino y en la técnica de la colposcopia. Además, a nivel internacional, en Venecia, también esta semana está realizándose el 14º Congreso de la Sociedad Europea de Ginecología, con representantes de todo el mundo y que pretende contribuir al intercambio de ideas, difundiendo la investigación clínica y biológica en esta área de especialización. Y ya en el próximo mes de diciembre, otras dos propuestas internacionales. En Berlín va a tener lugar el 29º Congreso Mundial sobre Controversias en Obstetricia, Ginecología e Infertilidad. Será del 2 al 4 de diciembre. Y en Estocolmo, Suecia, se llevará a cabo el 7º Congreso de la Sociedad de Endometriosis y Trastornos Uterinos. Será concretamente del 9 al 11 del próximo mes de diciembre. Con esta agenda ponemos el punto y final a este podcast. Esperamos que haya sido de su interés todo lo que aquí hemos comentado, lo que nos han abordado el doctor Perelló, la doctora Gracia, y recordarles que evidentemente pueden enviar sus preguntas, sugerencias, temas a abordar, temas a tratar a nuestro correo electrónico, que es contacto@ginecologiatoday.com. contacto@ginecologiatoday.com. Gracias, ha sido un programa patrocinado por Adamed Laboratorios. Nos vemos y nos oímos en el próximo podcast. Muchas gracias a todos.